Y obviamente nos acompaña también nuestro presidente nacional de la asociación y vicepresidente ejecutivo, los licenciados Luis Abreu y Luis Zavala. Y tendremos ese acto protocolario en donde le daremos inicio a los festejos, como les comentaba, y esperamos obviamente pues, un mensaje de nuestras autoridades. De ahí pasaremos a la presentación y firma de un convenio con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que hemos celebrado y en la cual se desprenderán muchos proyectos a partir del mismo. Y posteriormente tendremos para nuestros invitados y asociados una conferencia magistral impartida por un exfiscal del Estado de California con un tema muy actual que nos impacta aquí en la frontera, que va a ser todo lo relacionado con la ley de prácticas corruptas en el extranjero y algunas otras disposiciones estadounidenses que impactan directamente en las empresas y el comercio exterior mexicano. Ese sería a grandes rasgos nuestro programa, por lo cual pues obviamente los esperamos ese día para que nos acompañen y pues aquí simplemente agradecerles su presencia y pues estamos a la orden. Si nos podría mencionar otra vez, no sé si podría mencionar el nombre del ex fiscal, que el conferencista. Claro, es el señor John Kirby, K-I-R-B-Y. Ahorita, ¿cómo se encuentra la cuestión de importación y exportaciones en la frontera? ¿Qué tal?